Estimados amigos, qué gusto tenerlos por acá nuevamente. Hoy me acompaña Anita Poblete, expresidenta de la Compin de Rancagua, que nos orientará a raíz de un video que ella hizo viral. Anita, qué gusto tenerte por acá en Radio Fénix O'Higgins. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. No pensaba No, hacerme gracias a famosa ti. por el video. Eso, no, gracias a ti y que qué buen punto, qué importante se hizo ese video y cómo ha calado hondo este tema de la corrupción a raíz de las licencias médicas. A ver, primero, cuéntame un poquito. Anita fue expresidenta de la Compina acá en Rancagua, para la región. ¿Y qué motiva tu video? Mira, ¿qué motivo? Bueno, yo fui presidente de la COMPIN 5 años, desde junio del ¿Ya? 2018, por lo tanto comencé en el antiguo gobierno hasta junio del 2023. Estuve casi un año para el actual gobierno. Ya. ¿Y qué fue lo que me molestó? En realidad lo hice como, fue una catarsis y una reflexión, porque ver a las autoridades políticas y ver a las autoridades asombradas con esta información que levantó, gracias a Dios, la Contralora, donde hace una denuncia de funcionarios públicos haciendo mal uso de su licencia porque estaban de viajes o de vacaciones. Y vi a ciertas autoridades así como, oh, asombrados, y me molestó profundamente porque esto es una realidad de años que se conoce y que lamentablemente nadie ha hecho nada y nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, ver ese asombro como que esto es algo nuevo, como todos impactados, si aquí todos sabían que había mal uso en el área pública y también hay un mal uso general de las licencias médicas, porque lamentablemente el sistema es un poco perverso. Ahí la legislación Anita, no permite tantas facultades. Anita, a ver, cuando tú dices todo el mundo sabía, finalmente lo que destapa la Contralor era un secreto a voces, o sea, es común este tema del mal uso de licencias públicas, es una práctica, bueno, con las 25.000 ya vemos que es algo más que generalizado, pero ¿es tan frecuente? Absolutamente. Lo que pasa es que el sistema lo permite. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la licencia médica de un funcionario público y una persona del área privada. ¿Por Uh qué? -huh. Porque el beneficio que tiene el funcionario público es que si le dan un día, 3, 5, 9 días de licencia, se las pagan todas. Obviamente si están Sí, claro. autorizadas. ¿Ya? En cambio, una persona del área privada tiene que tener sobre 11 días para que le puedan pagar el total de sus días. Entonces, Uh -huh. el funcionario, yo te puedo hablar del área de salud, que es donde yo trabajé. Trabajé en el Hospital Regional, en la Seremía de Perfecto. Salud. Y te puedo decir que efectivamente en los hospitales públicos se da mucho esto de que tú tienes una planilla paralela. Por ejemplo, son 1.400 funcionarios y tienes 800 personas en reemplazo en ciertos PIC, porque nunca tienes a toda la dotación. Pues cosas simples como, por ejemplo, un Mm. cambio de turno. La persona quiere hacer un cambio de turno, no se le autoriza el cambio de turno y presenta una licencia médica. ¿Por qué? Porque en el mundo de la salud hay acceso al médico. Aquí no estoy diciendo que todos los médicos vendían la licencia, pero la entregaban por paleteada. Ya, pucha, doctor, Entiendo. tengo este problema. Y es algo que lamentablemente ocurre, y por eso se legisló y se implementó la licencia médica electrónica, para evitar el mal uso de pasillos, porque se entregaban las licencias en pasillo, en cualquier parte. No había una atención médica. Y de hecho la Perfecto. gente habla con el término tirar una licencia. No, si yo tiro una Sí, como lo que licencia, lo como que tiro costumbre, un que papel. todo el mundo habla de eso. Como exacto, tiremos la licencia. O sea, es como generalizado el tema. Exactamente. Ahora, obviamente, en el área pública hay personas súper comprometidas con su trabajo, como también hay muchas que no están comprometidas con su trabajo. ¿Ya? Ahora, en el video, cuando yo hice el video, te puedo decir, mira, ha tenido 12.000 visualizaciones de una semana, y el 95% las personas así como, sí, es una triste realidad y qué bueno que tú lo hayas hecho, verbalizarlo de forma pública. Uh -huh. Pero también hay gente que se sintió que no, todos los funcionarios somos así. Aquí yo hablo en términos generales. Cada uno sabe cómo actúa y todos hemos conocido a alguna persona que se consigue una licencia médica o porque no quiere ir a trabajar, porque quiere ir de vacaciones o porque peleó con el jefe, por mil motivos, pero no siempre porque está enfermo. Y esto sabemos que es una Perfecto. realidad. Y hoy día queda demostrado con las 1.000 renuncias
que tenemos de funcionarios que antes del sumario van a renunciar. Y no solamente son los viajes en el extranjero, están los mismos viajes dentro del país. Como presidente de la CONPI, nosotros recibíamos denuncias del área privada, algunas del área pública, las menos, porque tampoco es fácil denunciar en el área pública porque existen los gremios. Y los gremios, lamentablemente, a veces no piensan en el bienestar de la institución, sino que defienden votos. Y eso es una triste realidad. Entonces, no es mucho lo que se puede hacer por la presión. Así es. Menos en el bienestar del paciente. A ver si me puedes explicar, porque me sorprende bastante la cifra que tú me dijiste de una planilla paralela de 800 funcionarios. A ver si me puedes explicar un poquito más eso en profundidad. Claro, lo que pasa es que en los hospitales públicos tú tienes, por ejemplo, una dotación de 1.400 funcionarios y tú puedes tener, no sé, en 30% fácil con personas con licencia médica. Entonces tú tienes que tener una rotación. ¿Por qué? Porque en el área pública, por ejemplo, yo estoy hablando de los hospitales, no estoy hablando de la atención primaria que funciona de otra forma. Los hospitales públicos, tú tienes que darle continuidad. Tú no puedes trabajar con una enfermera menos, con un TENS menos, porque tú tienes que trabajar con la rotación, porque hay una normativa que respetar. Por cada tantos pacientes necesitas la enfermera, por cada tantos pacientes un TENS. Y no puedes sacrificar la seguridad del paciente. Entonces se reemplazan todas las licencias. O sea, si un funcionario presentó un día de licencia y atiende paciente, se tiene que reemplazar. Entonces tú tienes una cantidad de funcionarios dando vueltas en el hospital, cubriendo reemplazos. Y así pueden estar eternamente. Entonces pasan de una licencia, una persona presentó 5 días, y después otra presentó 15 días. Entonces esa persona siempre trabaja continuo porque está 5 días una licencia, después se pasa a otra de 12 días, después llegó otra de 30 días, después llegó un prenatal, después llegó un postnatal, y así tienes personas circulando porque tiene que funcionar el hospital. ¿Y bajo qué modalidad están esas personas? Contrata. La mayoría son a contrata. Sí, las compras de servicio, que ya cada vez existen menos, no se reemplazan. Era muy difícil reemplazar, pero sí se reemplaza lo que es contrata. Y es otro tema. En los hospitales se da mucho que las personas que son compras de servicio, ¿qué significa compra de servicio? Que boletean. Y todos tienen buena salud, fíjate, oye. Todos tienen excelente salud. Los pasan a contrata y se contagian. Empiezan a enfermarse. ¿Por qué? Porque el sistema lo permite. Y eso ha sido siempre así. Como hay funcionarios que van enfermos, resfriados y todo, y trabajan como corresponde. Claro, porque ¿cuál es el objetivo de la licencia médica? El objetivo de la licencia médica es poder ausentarse del trabajo sin ser desvinculado por una enfermedad recuperable y para que la persona tenga acceso al pago de su subsidio. Entonces, como es un sistema perverso para el que no está enfermo, porque el que está enfermo se quiere recuperar y quiere volver de nuevo a su trabajo. Pero hay gente que no quiere trabajar, pero no se quiere ir. Entonces, usan la estrategia de la licencia médica y pueden estar mucho tiempo con licencia porque no quieren volver a trabajar. Lo usan como un subsidio. Muchos funcionarios del área de la salud que hacen mal uso, me voy a referir al grupo que hacen mal uso. Sí, claro. A veces presentan la licencia y se van a cubrir turno a otro lugar, pero con boleta. Entonces esa persona no está enferma. Eso se da mucho en el área de salud, como también se da en el área de salud médicos y les toca hacer el turno de noche, pero trabajaron todo el día, pero presentan licencia por el turno de la noche, para no hacer el turno de la noche. Y eso se sabe que es así, pero nadie le pone el cascabel al gato. Entonces yo estoy gratamente sorprendida que hoy día esto ya esté y que se pueda legislar, porque esto pasa por legislación, pasa por modificar el estatuto administrativo. Porque el estatuto administrativo genera una inamovilidad perversa, porque hay personas que no son buenos elementos, pero no se pueden sacar porque sienten que es un derecho ya ser funcionario público y que nadie los puede mover. Y es una triste realidad. Es uno de los defectos que tiene el estatuto administrativo, entre otros. Recordemos que el estatuto administrativo es una ley de 18.834 para el sector centralizado y 18.833 para el sector municipal.
del sector centralizado fue promulgada bajo el gobierno del general Pinochet en el año 89 y posteriormente fue modificado, y ahí es donde empezaron los problemas en el año 2005 bajo el gobierno del agua. Entonces ahí se empezaron a crear todo este tema. Recordemos que, y corrígeme si estoy equivocado, Anita, que no existe el concepto de los paros, están totalmente prohibidos, es ilegal el tema de los paros y de los gremios. Y pese a eso, uno ve los paros y las medidas de presión. Claro, es que ellos les llaman movilizaciones y supuestamente siempre tienen que dejar un turno ético, ¿ya? Pero es un turno ético en el área de salud, estoy hablando, que es entre comillas, porque igual afecta el servicio. Obvio. Y los funcionarios que no van a paro son amedrentados por los gremios, porque aquí hay un tema de colectividad, de que o somos todos o somos ninguno, y no es fácil. Entonces yo que conocí, trabajé en el hospital regional, había gente que uno se sacaba el sombrero, como otros que uno dice, Dios mío, ¿cómo todavía está acá? Que no le hace bien al sistema. En salud uno no puede ser indolente. Cuando la persona se vuelve indolente en salud, se tiene que ir porque le hace pésimo al sistema. Lógico, yo creo que ese finalmente es el objetivo de la función pública. Sí, es una función. Cuando entienden el funcionario es porque yo soy parte de una función en la cual va en directa ayuda de quien lo necesita. Y yo no me vengo a servir del Estado, voy a servir al Estado. Y es una cuestión que se olvida por lo que entiendo, a algunos se le olvida, no generalicemos, a algunos se le olvida cuando pasan ya inmediatamente a contrato. Es una triste realidad. Pero bueno, por lo menos ya esto está en el tapete. Yo lo único que lamento es que nunca se hizo nada antes, siendo que esto, como presidente de la CONPIN, se levantó en su minuto con las autoridades, que son transversales, que han estado siempre, y hoy día sí que veo voluntad, lo que me parece perfecto. Ahora habría que ver qué tan efectivas van a ser estas medidas, porque lamentablemente nosotros los chilenos somos ingeniosos para algunas cosas y siempre le buscamos las 5 patas del gato, como de qué manera puedo estafar al sistema, porque lamentablemente en las licencias médicas hay mucha estafa al Estado, porque hay gente que se aprovecha y pasa, y lamentablemente los pacientes que sí están enfermos, pues son afectados, porque se ven con un médico que es gran emisor, porque aquí no está solo el funcionario o el trabajador que compra una licencia, está el profesional, y están plenamente identificados los médicos de la región y venden licencia médica. Pero lamentablemente en la legislación es muy poco lo que se puede hacer, porque como CONPIN, el CONPIN ¿qué puede hacer? Multarlo con 15 UTM. Es un chiste. Ese médico en un día recupera 15 UTM. Porque hay médicos que cobran 50.000 pesos por la licencia y 70.000 pesos con el informe para la apelación, porque ya sabe que le van a rechazar la licencia. Entonces hay que separar dos mundos. Hay que separar el paciente que sí está enfermo y que es rechazada su licencia, y el paciente que es ganancial, que así se conoce, que no quiere trabajar y usa la excusa de la licencia médica para recibir en su casa su subsidio. Muchos de ellos hacen otro tipo de trabajo. Nosotros, yo en el CONPIN me tocó ver gente con licencia, pero que hacía de Uber, y se iba a trabajar de maestro en otra parte. Entonces hay mal uso, si existe el mal uso. Ahora, la capacidad del Estado para fiscalizar todo es imposible. No se puede, nos da yo te puedo hablar de las cifras que yo manejaba. Cuando yo llegué en el 2018, en la CONPIN O'Higgins, que existe la CONPIN regional, ve todas las licencias de la región y además de gente, por ejemplo, que tiene su domicilio, trabaja en Santiago, pero tiene su domicilio acá, ¿ya? Es donde presente la persona su licencia. Y teníamos 12.000 a 14.000 licencias mensuales. Es lo que el CONPIN revisaba. Solamente FONASA, porque aquí también hay que explicar una cosa. El CONPIN tiene que hacer la Contraloría Médica de todas las licencias médicas de FONASA, sean pagadas por la caja o sean pagadas por el CONPIN, que en este caso es FONASA.
Las licencias médicas de ISAPRE es la Contraloría Médica de la ISAPRE quien se tiene que pronunciar por esa licencia, autorizar, rechazar, reducir o ampliar. Pero cuando son rechazadas las licencias de ISAPRE, es el CONPIN quien tiene que hacer la auditoría de ese rechazo. Si estuvo bien rechazada, se ratifica el rechazo. Si estuvo mal rechazada, se deniega a la ISAPRE y se autoriza al paciente, sin que el paciente haya apelado, porque llega por la ley 20.585. Entonces el trabajo no es menor. Obvio. Hay plazos también para autorizar las licencias. Pero capacidad de fiscalización, por ejemplo, ¿qué hace la ISAPRE? Controla los reposos, porque obviamente claro. está su plata allí y cuida su dinero. El CONPIN no tiene esa capacidad de poder ir a fiscalizar todos los reposos porque son muchas licencias. Entonces, ¿cuál es la característica para poder fiscalizar? Esa licencia tiene que estar todavía sin pronunciar, es decir, dentro de los 7 días que llega la licencia médica, tiene que esa persona, el CONPIN tiene que autorizar o rechazar, Perfecto. pero antes tiene que visitar al paciente. Y no siempre se puede visitar al paciente. ¿Por qué? No te preocupes, se ve Porque bien, no ¿ah? hay No te preocupes, se ve bien. disponibilidad. ¿Sí? Porque no hay Se ve bien. disponibilidad de vehículos. Hay Ya. un sinfín de cosas administrativas. Ahora, es un tema realmente importante porque esto finalmente recae en el bolsillo de todos los chilenos, porque son recursos de FONASA que se están mal utilizando. Por otro lado, tenemos las listas de espera que se siguen incrementando, se siguen aumentando, abultando, incluso de patologías GES, las posibilidades de tener salud mental dentro de la salud pública es casi imposible, y todos esos fondos se podrían destinar perfectamente a cubrir lo que acabo de decir. Entonces, obviamente, son nuestros impuestos que se ven afectados y se ven mal utilizados. Es ahí la importancia de la fiscalización. Y bueno, escuchábamos a la superintendenta de la Suceso en el Congreso. La verdad que a mi juicio, hablo en nombre de Cristian Vargas, no respondió lo que se le preguntó. Se le habló del convenio que tenía con la PDI y cómo poder llevarlo a cabo, que más encima se tuvo una modificación y se mejoró, porque esto era desde el año 2014, entiendo, 2018 tuvo una mejora y no se llevó a cabo el control que se requería. Entonces, es Mira, importante, o sea, eso es el trasfondo de esto. mira, aquí se traduce en una palabra tan importante, pero que lamentablemente no se da en el servicio público, que se llama gestión. Sí, claro. Tenemos un problema grave de gestión. Cuando yo escuché a la Superintendencia de Seguridad Social, también lo digo muy responsable como Anita Poblete, no es tan así. Yo en mi ejercicio como presidenta de la Compino Higgins, cuando me llegaban denuncias de empresas que aportaban fotografías de Facebook, de Instagram, de que su trabajador estaba en el Caribe, de funcionarios públicos que estaban también en el exterior, yo oficiaba a la PDI y la PDI en menos de una semana me contestaba. Entonces, porque ¿cuál era la Imagínate. consulta? Hacer, estimado, de acuerdo a la facultad, porque como presidente de la CONPIN uno lo puede hacer porque tengo que pronunciarme referente a una denuncia, Obvio. porque hay que investigar, y la única forma de investigar si esa persona efectivamente salió del país era con el informe de la PDI, donde nos indicaba si salió tal fecha, porque la persona se consiguió la licencia el día 10, porque esa sí se consiguió esa licencia. Se consiguió la licencia el día 10, fue emitida el día 10, y su reposo comenzaba el día 12, o fue emitida el día 10, su reposo comenzaba el día 11. Y en la información de la PDI salía, el señor tanto tanto, señora tanto tanto, salió del país tal día y regresó tal día. Es más, en algunos, aún sin regreso. Entonces, Ah, no me digan a mí que no existía la forma. Sí existía.
Yo la usé muchas veces, pero ¿por qué? Porque a mí me preocupaba la gestión. Y en 5 años me preocupé de hacer gestión en Compin, en la medida de lo que uno puede hacer, porque hay cosas que sí son más difíciles. Me hubiera encantado poder ir a fiscalizar a todo el mundo, pero no se podía por un tema de No, recursos, pero sí se puede hacer. Ahora, ¿qué puedes hacer ahí? Nosotros podíamos rechazar retroactivamente y que esa persona tenía que devolver los dineros. Pero eso es más lento que un bolero, como le decía ayer. me Pero imagino. existe la forma. Pero para eso hay que tener cojones como jefe de servicio, hacer la denuncia, porque después te acusan de hostigamiento laboral y las mil... Acoso. todos hoy día que lamentablemente tienen más derechos los que no cumplen que los que sí cumplen. Ujú. Entonces, no era menor. No estuve de acuerdo con lo que manifestó la superintendencia. Aquí efectivamente no se hacía la pega. Es así. Bueno, y entiendan los funcionarios que efectivamente cumplen el rol, hacen su trabajo, obviamente está tranquilo, si finalmente el que nada hace, nada teme, sí, eso es fundamental. Y los que lodan la labor de los funcionarios públicos son esos malos funcionarios, a los que hay que extirpar del sistema. Es tan simple como Absolutamente. eso, ¿ya? Porque eso no es que los perjudique solo a ustedes, perjudica a todos los chilenos que efectivamente requieren una atención de salud urgente, que están hoy en una lista de espera. Recordemos que el año 2023 murieron 44.000 personas en listas de espera. Y estos fondos mal utilizados en licencia, pagándole licencia a funcionarios en vacaciones, obviamente afecta importantemente de ellos. Pero uno los ve feliz en Facebook, en Instagram, tomándose la foto mientras están haciendo uso de una licencia fraudulenta. Y también aquí hay que poner el cascabel al gato, a los profesionales del área de la salud que hacen de esto un negocio, porque es Absolutamente. así. Antes pasamos, como tú bien lo dijiste, pasamos de la licencia en papel, en talonarios, que me acuerdo que había un cierto límite de talonarios que se podían comprar al mes. Posteriormente a eso pasamos a esta licencia electrónica y que en caso X se puede tener también talonario. Un talonario que se compra, pero obviamente el negocio es tan rentable que el costo del talonario está cubierto en una consulta. Mira, yo te voy a contar algo. Como yo asumí en julio del 2018, en agosto el Ministerio de Salud sacó una circular, la circular número 15, si no mal recuerdo, que decía que ya no se podía, porque antiguamente un médico podía comprar los talonarios que quisiera, así como uno, dos, habían compin que le entregaban los talonarios. Acá en la región teníamos un médico que iba todos los días a comprar un talonario. El talonario es para 50 personas. Y tú decías, ya, en un día, ¿ves 50 personas? Entonces yo le decía al doctor, doctor, y perdón, ¿en qué hora almuerza? ¿A qué hora come? ¿Qué calidad de medicina está haciendo? No, que pucha ahí, que era súper samaritano, o sea, que prácticamente Era atendía pago, gratis. Claro, pero ¿tú qué más puedes hacer? Entonces aquí tiene que haber sanciones. O sea, ¿cuál obvio. era mi idea? Yo lo propuse 1000 veces cuando fui presidente de la COMPIN, porque esto se conversó muchas veces en las mesas de salud y todo, pero aquí también hay que tener la mano dura. O sea, el médico que hace mal uso de la licencia médica no puede ejercer como médico. No lógico. Simple. Es tan culpable Si como aquí el funcionario tenemos que usa esa licencia médica. así, porque más encima, él está faltando a un tema ético. De partida, no examina al paciente. Acá teníamos médicos, cuando los pudimos, por ejemplo, con el tema electrónico, tú ya podías tener una mejor gestión de ver cuántas licencias emitió tal profesional. Con el otro sistema era muy arcaico, como era de papel, la gente que se equivocaba en ingresar un número, entonces no era fidedigno. Pero acá este sistema te permite esa gestión. Y teníamos medios que se demoraban 1 minuto y medio entre una licencia y la otra. Entonces, ¿y dónde estuvo los 15 minutos de anamnesis, de revisar al paciente? Entonces, eran licencias, obviamente, sin atención médica. Yo los entrevistaba. A mí me tocó el estallido social y la pandemia. No fue fácil, pero No, me igual lo imagino. citaba por Zoom, presencial, porque era la única forma de hincharlo. Por último, oye, que le cuesta un poquito robar, Es la cara. ¿cachai? Claro. ¿Y sabes cuál es la explicación que daba? Que él veía a los pacientes, primero los examinaba y después él se daba un tiempo
para hacer las licencias médicas electrónicas. Entonces, por eso salía así como súper juntita. Y decía, uy, que son pacientes sus pacientes, le decía, porque tienen que esperar que usted haga las licencias. Sí, me dijo que sí es personalizado. Entonces, sí, ¡ay, Dios mío! Y todavía lo hacen, pero no pasa nada. Siguen ahí. ¿Por qué, Cristian? Porque lamentablemente, tal como yo lo dije en mi video, es tejado de vidrio. Las autoridades tienen tejado de vidrio. ¿Por qué? Porque hay favores. Hay favores. Esto está, es cochino. Es, porque aquí están, todos saben, es un secreto a voces, pero nadie hace nada. Entonces, un cuento maravilloso que hoy día, por lo menos ya la gente, porque esto lo sabe la gente que trabaja en área pública. Y en el área Claro. privada también hay abuso. También hay. Pero, ¿qué es lo que le pasa? Por ejemplo, un funcionario público tiene rechazada su licencia, recibe su sueldo igual. Sin Íntegro. embargo, un paciente del área privada se rechaza su licencia y no recibe plata. Están obligados a recuperarse rápidamente. En cambio, los otros, hablando de las personas que hacen mal uso, pueden estar 1, 2, 3 meses porque le siguen pagando su sueldo. Ahora, hace ya un tiempo atrás, tienen que devolver los dineros una vez que hagan la apelación al COMPIN y hagan la apelación en la suceso, en la Superintendencia de Seguridad Social. Y si ya está ratificado el rechazo, ahora se hace gestión de que recuperan las plata. Pero antes pagaban moya. Ahí quedaban, no se recuperaban esos dineros. Perfectamente poder Entonces tener hay dos sueldos mucho por en hacer. un mes. ¿Cómo? Perfectamente podía tener 2 sueldos en un mes. Si hacía un trabajo honorario en otro lugar, obviamente sí. No, no, y que le pagaran la licencia y más encima de estar trabajando, él tenía el sueldo completito y tenía el tema. Al final, la devolución. Porque hay que entender que los funcionarios públicos, en la práctica, no existen esos días de carencia, que ya lo hablamos. Él se va No, 5 días con licencia, recibe se el le paga sueldo completo. Así completo. que, exacto. Lo tenía que devolver si es que salía rechazado. Por lo tanto, si es que a mí me pagaron y no había seguimiento después de que yo hiciera devolución, se podía quedar precisamente con el sueldo que no le correspondía. Así que ese es Ahí el tema. hay que hacer una aclaración ahí, Cristian, porque el funcionario, yo te voy a hablar de los de contrata, ellos, Ujú. no, ellos reciben en forma directa, ¿ya? No Perfecto. reciben, por ejemplo, del organismo administrativo, en este caso, por ejemplo, el de la ISAPRE, no, el ISAPRE se entiende con la organización. Entonces, Ya. no pueden recibir dobles, Ah, ¿ya? ya. Perfecto. Lo, lo que sí a veces puede pasar es que el paciente, que esto también lo vi, era de la caja compensación, pero por error ingresó la licencia como con PIN, como que pagaba FONASA. Ahí a veces se podían producir errores de pagó la caja compensación y pagó FONASA. Ya, la Pero después ya duplicidad de se pago daba ahí podía cuenta, darse, ya. claro. Pero después, en un momento, se podían dar cuenta y la persona tenía que devolver el dinero. Perfecto. Y aquí Gracias más que por la nada es aclaración. más que nada aquí la molestia y es que una persona no está enferma y recibe una licencia médica y más encima es aprobada. Y es entendible para la persona que sí está enferma y le rechazan una licencia. Pero ese es otro tema, que ahí podríamos conversar largamente de por qué se rechazan las licencias médicas. Porque no es el tuntún, este me tica que sí, no. Hay una norma técnica. La licencia médica es para una patología recuperable. Entonces, cuando ya tenemos una persona con más de un año de reposo por el mismo diagnóstico y continuas, ya hay que ver por qué esa persona no se recupera, porque el objetivo de la licencia médica es para una patología recuperable, para que se pueda reintegrar prontamente a su trabajo. Pero cuando ya empezamos con patologías irrecuperables, ahí es donde se hace famoso el COMPIN, la Superintendencia de Seguridad Social, porque ahí hay otra ventanita, que también hay un vacío legal, que ojalá legislen frente a eso, porque hay pacientes que quedan en el limbo, no son ni de este lado para acoger, Mm. quedan rechazados, pero quedan en una tierra de nadie. ¿Ya? Y ese es otro tema. Oye, Anita, te voy a cobrar la palabra, pues, a ver si podemos tener, no sé, algo.
Acá tenemos cápsulas de seguridad donde invitamos a los vecinos y los orientamos en la creación de los comités de seguridad. Por otro, también tenemos cápsulas en materia de prevención y abuso de alcohol y drogas, donde nos acompaña un terapeuta y semana a semana vamos lanzando los distintos procesos de la etapa de rehabilitación. Y este es un tema que en la práctica a todos nos toca. A todos nos toca y es muy buscado. Siempre hay muchas consultas y dudas respecto a la fecha y los pagos de la Compin, por qué se rechaza. Recuerdo un tema que hubo, me acuerdo, en el año 2010, de un caso del extintor, algunos lo recordarán, y de ahí como que se empezó a hacer célebre la Compin. Así que sería maravilloso pudiéramos tener una cápsula de este tipo. Feliz, Cristian. Mira, en el video las personas empezaron como a contar su historia, después, pucha, ¿qué puedo hacer? Y en realidad hay mucha desinformación. Y hay gente que se aprovecha del problema de otros, hablando de la persona que está enferma, ¿ya? Porque yo no tengo ningún problema en poder explicar cuánto una licencia, por ejemplo, lo que es el vínculo laboral, que hay veces que están rechazadas por vínculo laboral. El COMPIN se pronuncia médicamente. La Contraloría Médica, esa es su función. Si tiene derecho a pago o no tiene derecho a pago es otro tema, que es un tema administrativo, ¿ya? Hay muchas eso lo no debiéramos aclarar en las cápsulas. Eso debiéramos aclararlo en las cápsulas. Espectacular, Anita. Pero aquí yo, como para cerrar sí, claro, como para cerrar el tema del caso de las licencias médicas, y lo cual fue lo que motivó tu video que se hizo viral, debemos coincidir que aquí hay una profunda crisis ética y moral. Absolutamente. Ese es el tema. Tanto de los prestadores de salud, que son los que tienen la capacidad y la atribución legal de emitir este permiso laboral, y como de quienes hacen mal uso de este tema. Y eso es lo que debemos combatir, eso es lo que debemos atacar. Así que, Anita, pucha, agradecerte nuevamente nos acompañes y te voy a cobrar la palabra con las cápsulas y no sé, pues, ¿quieres referir a algunas últimas palabras antes de terminar? Mira, primero agradecerte la invitación. Yo hice este video no para ser más famosa en lo absoluto, pero sí siento que ha sido una tremenda oportunidad bueno, para mí importante desahogarme, porque yo creo que los chilenos estamos cansados. Yo trabajé casi 10 años en el sector público. Trabajé en el 2010 hasta el 2014 y en 2018 al 2023. Pero yo, ¿por qué fui al servicio público? Porque siento que uno puede aportar con un granito. Mi forma de aportar es con la gestión, preocupándome de los pacientes, de los usuarios y de los funcionarios que sí trabajan. De flojo no, porque de flojo, lamentablemente, por la realidad, lo protege el gremio. Comprenderás que a mí los gremios no me querían, porque soy una mujer que va por las cosas claritas y hay dos cosas que yo no toleraba, que era la mentira y la flojera. Y lamentablemente eran dos malos atributos que está inundado el servicio público, ¿ya? Como hay gente buena que hace que enaltecer el servicio, pero también hay gente que se aprovecha del sistema. Entonces, este espacio te lo agradezco y mi objetivo también es poder aportar en estas cápsulas. Yo feliz, excelente, porque hay mucha gente que está desinformada, pasa un mal rato por desconocimiento, tienen expectativas de algo que no va a ser porque hay una normativa que la desconocen. Entonces siento que podemos hacer algo ahí para que puedas informar a tus televidentes, auditores, y no, cuenta conmigo, reitero mi agradecimiento a la invitación. No, muchas gracias. A nuestros seguidores acá en YouTube, si fue de utilidad este contenido, por favor, dale un me gusta, compártelo y nada, pues, un abrazo desde Rancagua. Que estén muy bien. Gracias, Anita. Chao, chao. Gracias.